El arrepentimiento no es suficiente. Quédate conmigo 10 minutos y veamos cómo es que la Biblia nos habla sobre este tema. Ya estamos en el capítulo 13 del segundo libro de Reyes y el día de hoy vamos a leer el versículo 1 al 13. Así que si tienes tu Biblia a la mano, por favor vamos a leerlo juntos. Y la palabra de Dios dice así: En el año 23 del reinado de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, Joacás, hijo de Jehú, comenzó a reinar sobre Israel. Reinó en Samaria 17 años. Joacás hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues siguió el mal ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, y no se apartó del pecado con que éste hizo pecar a Israel. Por eso la ira del Señor se encendió contra los israelitas, y por mucho tiempo los puso bajo el poder de Hazael, rey de Aram, y de su hijo Ben-Hadad. Entonces Joacás clamó al Señor, y él lo escuchó, pues vio la gran opresión del rey de Aram sobre Israel. El Señor les proveyó un libertador, de modo que los israelitas pudieron librarse del poder de los arameos y vivir tranquilos como antes. Sin embargo, siguieron el mal ejemplo de la familia de Jeroboam y no se apartaron de los pecados con que estos hicieron pecar a Israel, y hasta dejaron en pie la imagen de la diosa Asera que estaba en Samaria. Del ejército no le habían quedado a Joacás más que 50 jinetes, 10 carros de combate y 10,000 soldados de infantería, pues el rey de Aram había destruido el ejército reduciéndolo a polvo. Los demás acontecimientos del reinado de Joacás y todo lo que hizo y su poderío están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joacás murió y fue sepultado con sus antepasados en Samaria, y su hijo Joás lo sucedió en el trono. En el año 37 del reinado de Joás, rey de Judá, Joás, hijo de Joacás, comenzó a reinar sobre Israel. Reinó en Samaria 16 años. Joás hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues siguió el mal ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, y no se apartó de ninguno de los pecados con que éste hizo pecar a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo y su poderío, incluso la guerra que sostuvo contra Amasías, rey de Judá, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joás murió y fue sepultado con sus antepasados en Samaria, con los reyes de Israel, y Jeroboam lo sucedió en el trono. Ahora en esta ocasión estamos viendo la historia de Joacás, el hijo de Jehú. Jehú, del que estuvimos hablando ya mucho tiempo, y sobre cómo actuó en el nombre del Señor. Pero bueno, ahora lo que nos está diciendo es que Joacás estaba haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Entonces la ira de Dios se manifiesta y empieza a mandarle otro reino, otro rey, para castigarlos, para afligirlos, para condenarlos. Entonces el pueblo de Israel estaba en guerra, el pueblo de Israel estaba en opresión, el pueblo de Israel le estaba pasando mal, evidentemente. Tanto así que Joacás, el rey, el hijo de Jehú, clama al Señor y Dios lo escucha. Dios escucha y se acuerda de su pueblo. Él ve la opresión que hay sobre Israel y entonces el Señor les provee un libertador. Dios les provee un libertador, alguien que les quita del yugo de este nuevo reinado. Pero pasa algo muy evidente, es que a pesar de haber visto la mano de Dios, a pesar de haber visto el favor de Dios, a pesar de haber visto la gracia de Dios que definitivamente los ayudó, que definitivamente estuvo con ellos en los momentos difíciles y los libró absolutamente de todo lo malo, ellos siguieron pecando. Ellos siguieron haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Yo no podría pensar, ¿por qué lo haces? Si ya viste que Dios es bueno, si ya viste que Dios es el único Dios, si ya viste que Dios es el único que te puede libertar, ¿por qué lo haces? Y eso me hace darme cuenta que tú y yo no somos tan diferentes de Joacás, que tú y yo no somos tan diferentes del pueblo de Israel, porque, sabes, muchas veces tú y yo hemos estado en problemas, hemos estado en diversas situaciones, en diversas crisis. Si te pones a pensar, ¿cuándo fue la última vez que le pediste ayuda a Dios para que interviniera en algo?
probablemente una situación familiar, una situación con tu esposa, con tu hijo, algún problema. Y probablemente Dios actuó, probablemente Dios hizo algo y tú pudiste ver la mano de Dios. Pero pasó el tiempo y se te olvidó. Probablemente estuviste en alguna situación económica y financiera donde no la veías llegar, donde estabas crisis tras crisis, etapa mala tras racha mala. Y Dios actuó y probablemente Dios hizo algo increíble en tu vida y te dio sabiduría para administrarte, te dio trabajo para que pudieras salir de deudas. Pero al pasar de los días probablemente se te olvidó. Al pasar de los días probablemente no te acordaste. Probablemente fue una situación de salud. Probablemente estabas o estuviste muy mal y estuviste a punto de morir. O algún familiar, algún hijo tuyo, o tu mamá, o tu papá, o tu esposa, o tu esposo estuvieron en alguna situación de dolor o de enfermedad. Y oraste a Dios y probablemente Dios contestó y Dios estuvo contigo y estuvo con la persona enferma y los libró de la muerte y los libró de la situación mal. Pero a pesar de eso probablemente tú te olvidaste de lo bueno que era y regresaste a tus ídolos. A eso me refiero con que tú y yo a veces no somos tan diferentes del pueblo de Israel, no somos tan diferentes del corazón que tenía Joacás, el hijo de Jehú. Porque muy probablemente vemos a Dios como un salvavidas. Probablemente nada más vemos a Dios como alguien al que puedo ir en problemas, alguien que puedo ir en situaciones malas, en situaciones de intranquilidad. Y efectivamente Dios puede que escuche y nos salve. Pero, sabes, no se queda hasta ahí, porque al final del día Dios no es el genio de la lámpara mágica. Al final del día Dios no es alguien que tú y yo controlemos. Dios no es alguien que está ahí para cumplir tus necesidades, tus necesidades, para cumplir lo que tú quieres. Porque así no es el Dios de la Biblia, ese no es el Dios de la Biblia. Por eso digo que arrepentirse no es suficiente, por eso digo que venir a Él y pedirlo no tiene que ver con una relación con Dios. Entonces, si yo dijera arrepentirse no es suficiente, entonces, ¿qué es lo que es suficiente? Al final del día, el arrepentimiento es bueno porque te hace ver tu necesidad, te hace ver que tú no eres completo, te hace ver tus errores, te hace ver lo malo que tú estás. Pero tiene que venir acompañado con una confianza en Cristo. Tiene que venir acompañado con una confianza en Dios. Porque al final del día ese fue el gran problema de Joacás. Al final del día ese fue el gran problema del pueblo de Israel. Que ellos solamente querían que Dios los salvara. Pero ellos no querían que Dios fuera su Señor de la vida. Ellos no querían que el Señor, que Jehová fuera su Dios. Ellos no querían que Dios tomara control de su vida. Ellos no querían que Dios tomara control de su nación. Y muchas veces tú y yo somos así. Queremos que Dios solamente nos salve, pero no queremos que Dios tome control de nuestras vidas. Queremos que Dios cumpla nuestras oraciones, pero no queremos que Jesús sea el Señor de nuestras vidas. Porque al final del día esto es lo completo. Al final del día solamente el arrepentimiento no funciona, porque tiene que venir con una genuina dependencia y confianza en Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Por qué no oramos para que Dios pueda ir transformando nuestros corazones y nos haga darnos cuenta que bueno que nos arrepentimos, pero nos haga darnos cuenta de la necesidad de Cristo Jesús como el Señor y como nuestro Salvador, como quien es el Rey de nuestras vidas? Bendito Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque nos confrontas, Padre. Muchas veces nosotros creemos que tú eres como el genio de la lámpara mágica y que solamente estás para cumplir nuestros deseos, Señor, pero tú no eres así y no te manejas así, Señor. Gracias porque a pesar de todo tú nos escuchas y a pesar de todo tú has intervenido en nuestras vidas, Señor. Pero queremos que hagas la intervención más grande del mundo, Señor. Que tú seas el Rey de nuestras vidas, Señor. Que tú seas nuestro Señor y Salvador, Padre. Oro para que todos aquí reunidos podamos verte a ti como el Señor y Salvador de nuestras vidas y poderte entregar nuestra vida por completo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos el día de mañana para un siguiente devocional. Que tengas un buen día.